Bueno, vamos a estar viendo acerca de Filipenses. Si se fijan, hace 8 días hablamos también acerca de Filipenses. Hace 15 también hemos estado estudiando acerca de Filipenses. La predicación se llama, dice ahí, Dios nunca abandona la tarea, pero yo le cambié una palabra, en vez de Dios le puse el alfarero, nunca abandona la tarea. Vamos a leer ahí. Espero que recuerden sus clases de esgrima bíblico, los que fuimos niños, y los que no, quiero ver qué tan bien ocupan la Biblia, así que vamos a estar ocupando algunos versículos. Fíjense que cuando Pablo escribió Filipenses, todos sabemos que lo escribió en la cárcel, y es una de las últimas cartas que escribe Pablo. Es una carta pues un tanto de despedida, pero fíjense que dentro de cómo está considerada Filipenses, se dice que es la carta más gozosa de toda la Biblia. O sea, quien lo lea así a simple vista, no nos vamos a imaginar que el autor está metido en una cárcel, y no en una cárcel como la de ahora, ¿no? Donde, pues si tienen dinero hasta tele tienen y todo el rollo. No, en ese tiempo las cárceles ni siquiera estaban altas, ¿no? Todo el tiempo eran cárceles pequeñas, era un lugar pequeño, y ahí pues si llovía, caía el agua de la lluvia, estaba como más abajo de la banqueta, y entonces ahí caía todo, ahí les daban de comer, si tenían alguna necesidad fisiológica, pues ahí mismo, y entonces era un lugar oscuro, húmedo, sucio. Y entonces en ese lugar surge esta carta, la carta más gozosa que hay, en la que Pablo siempre nos está invitando. Ya es una carta corta, la podemos leer hasta en un día y nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo dice, pero sean gozosos, pero gócense, pero quién sabe qué tanto. Y es una de sus últimas cartas, es una carta hasta de despedida. Pero él no la escribe así como tan melancólico. Cuando la leemos, pues hasta nos da alegría, y no sabemos versículos de esa parte, ¿no? de Filipenses, porque nos anima y nos impulsa. Bueno, él hace esta carta, pues en cierta manera despidiéndose un poco de sus amigos, pero de sus amigos recordando esos bellos momentos. Vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, que es nuestro texto del día de hoy. Él les está escribiendo cosas maravillosas, les está diciendo échenle ganas, gócense en el Señor, pero en el versículo 6 dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo que yo estoy leyendo es una nueva versión internacional, pero él está recordando, imagínense ese momento en el que él está escribiendo, dice, yo espero, a lo mejor no lo voy a ver, pero yo espero que en algún momento el Señor los termine de perfeccionar. En la mente de Pablo seguramente estaba aquellos primeros tiempos de esta iglesia, aquellos primeros momentos de estas personas que por primera vez conocen el Evangelio y cómo el Señor los fue transformando poco a poco. Y Pablo estaba feliz, estaba gozoso, dice, yo espero, no lo voy a ver, pero yo espero que el Señor los perfeccione, los haga todavía mejores y distintos. Esta tarde nuestra palabra clave es la palabra perfección. Perfeccionar. O sea, es algo que ya está. ¿Qué es perfeccionar? Es algo que ya está, pero que todavía lo estamos mejorando, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, en alguna comida, en algún pastel, podemos decir, bueno, ahorita no está nuestra hermana Claudia, pero nuestra hermana es muy buena para hacer pasteles y todo eso, ¿no? Pero ella siempre, a pesar de que saben muy ricas sus postres, sus pasteles, ella siempre está buscando la manera de perfeccionarlo, que sepa todavía mucho mejor. Los filipenses
trabajaban y hacían muchas cosas, porque Pablo va haciendo mención sobre ellos a través de la carta. Pero dice Pablo, ¿todavía puede el Señor perfeccionarlos más? ¿Cuándo va a ser hasta que los termine de perfeccionar? Cuando les toque que el Señor los llame a su presencia. Pero ustedes van a ir día a día perfeccionándose cada vez más. Cuando estaba yo leyendo esto, recordé aquel pasaje tanto en Jeremías como en Isaías, donde dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Eso es lo que hace un alfarero. Crea algo, pero no solo hace el vasito así como caiga, sino que le va dando forma, va mojando sus manos, lo vuelve a hacer. Si es necesario tallar algo, lo talla, lo mete al fuego, espera el tiempo necesario ahí, luego lo saca y así está siempre perfeccionándolo para hacer algo mejor. De un simple lodo, de una simple tierra, el alfarero hace cosas maravillosas. Y hoy vamos a ver 3 cosas que podemos aprender acerca de la perfección, de cómo el Señor nos perfecciona. Les dije que íbamos a buscar en la Biblia, así que espero verlos con su Biblia. Vamos a buscar Jeremías 18:6. ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que la palabra de Dios dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero? Dice 18:6. A ver, hermana Ramón, ayúdenos bien fuerte. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjense, a veces algo que se nos olvida es que nosotros somos el barro, que nosotros somos ese polvo. En el Salmo 103, versículo 14, déjense los leo. Dice, Él conoce nuestra condición, sabe que nosotros somos polvo. A veces a nosotros se nos olvida que somos ese polvo y que estamos siendo moldeados. Se nos olvida que nosotros somos esa combinación de agua con polvo y que estamos siendo formados. ¿Saben? A veces nosotros nos acercamos a Dios como si fuese al revés, que nosotros somos el alfarero y el Señor es el barro, y entonces queremos moldear y hacer a Dios a nuestra manera. Pero lo primero que nos tiene que quedar claro esta tarde es que nosotros somos el barro. Si se nos ha olvidado, porque yo aquí veo a los hermanos y la mayoría somos hermanos de muchos años, pero a veces se nos olvida y entonces llegamos con Dios y queremos hacer que Dios se adecúe a mi vida y que Él haga conforme a lo que yo quiero, pero en realidad no es así. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el polvo, nosotros somos el barro. Y dice más adelante que pues el barro no le puede ordenar al alfarero qué es lo que tiene que hacer. No le vamos a decir nosotros como barro, Señor, pues yo no quiero ser un vaso, yo quiero ser un jarrón. Pero el Señor ya me destinó para ser un vaso con un propósito en específico. Porque en realidad el alfarero hace cosas con un propósito en específico, ¿no? No hace así como que, ay, pues ¿esto qué será? Y hace bolitas o así. ¿Y para qué? Pues no sé para qué sirve. ¿Y para qué? No sé para qué es. ¿Y cómo se llama? Pues no sé. No, el alfarero, en cuanto está haciendo su mezcla, él sabe perfectamente qué es lo que va a hacer. Sabe qué moldes va a utilizar, cómo va a ir formando lo que él piensa hacer. Porque ya tiene un propósito para ese lodo, para esa masa que él ya tiene ahí.
Así somos nosotros. Nosotros debemos de recordar que somos esa masa, que estamos siendo moldeados. Vamos a buscar Romanos 9:21. Les dije que íbamos a buscar mucho en la Biblia. Quien lo tenga me puede ayudar a leerlo. Romanos 9:20 y 21. Mas antes, hombre, ¿quién eras tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Gracias. Dice, ¿quién eres tú para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿Sabe? También nos pasa que aunque el Señor ya nos formó, a veces no queremos ser lo que Dios nos hizo. Hace muchos años, no sé si en qué año habrá sido, hay un hermano que crea música, se llama Marcos Vidal, y me acuerdo mucho de una canción que habla acerca de un payaso, no sé si lo recuerdan, y dice que el payaso estaba trabajando en el circo y entonces el payaso no estaba feliz porque él veía que la gente se maravillaba con los trapecistas y les aplaudía y con los demás también se maravillaban y con él simplemente se reía la gente, ¿no? Entonces él no se sentía feliz con lo que él era. Y entonces dice que un día, dice esa canción, que un día se sube, ¿sí, verdad? Y trata de hacerla de trapecista, se cae y se lastima. Y entonces creo que queda muy mal, ¿no? A ver, si estoy mal ahí me van diciendo, porque estaba queriéndome acordar. Y entonces él queda muy mal. Pero ya que él está ahí solo, está triste, está recordando los tiempos del circo, creo que alguien se acerca, ¿no? Y le dice que el circo ya no está, ya quebró, era la palabra que quebró, porque la gente al que quería ir a ver era al payaso. A veces así nos pasa en el ministerio, hermanos. Por eso este hermano lo hace de una manera pues cantada, ¿no? Ese es su don, pero nos da a entender que a veces así somos nosotros como cristianos. Se nos olvida que Dios nos formó con un propósito, que fuimos el barro y nos moldeó a lo mejor en vasos, en jarras, en platos, y nos formó con un propósito en específico. Y a veces vemos que los demás dones o los demás trabajos que hacen los demás pareciera que son más importantes que el mío, pero el Señor me formó con un propósito y con esa mentalidad siempre debo de estar. Entonces, recordemos que nosotros somos el barro simplemente y que estamos destinados para hacer algo en la obra del Señor. O sea, no solo en la vida, en la obra, para algo servimos, ¿sí? Vamos a buscar Isaías 64:8. Porque fíjense, si nosotros somos el barro, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Quién es el alfarero? Pero para que no se nos olvide, Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, esta es una nueva versión internacional, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. Quien está formando nuestras vidas es el Señor. Quien nos moldea es Él. Recuerde sus primeros días de cuando conoció a Cristo al tiempo de hoy. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha sido moldeado? A lo mejor, pues sigue siendo igual de enojón, pero ya de distinta manera, ¿no? Ya se contiene más, o si le gustaba hacer ciertas cosas que a Dios no le agradaban, pues ya no las hace, ¿no?
Aquí en nuestra iglesia tenemos muchos testimonios que dicen, es que yo era, no sé, borracho. O sea, se me iba toda la semana, toda la quincena, pero llegó el Señor y llegó un punto en el que ya ni siquiera el alcohol me representa un problema porque el Señor transformó mi vida. O sea, puede pasar el alcohol y a mí no me pasa nada, pero el Señor me fue moldeando. Hay algunos que estamos en un proceso en el que el Señor nos está moldeando muy fuerte, yo creo que todos, ¿no? Pero el Señor es el que nos va dando la idea. En estos días vamos a tener un taller de dones, ¿no? Mañana lunes vamos a tener el taller de dones, porque a veces no sabemos para qué Dios nos hizo, pero de que nos hizo para algo, nos hizo para algo, para servirle de alguna manera. Entonces, Él es nuestro alfarero, Él es el que nos va formando. Así que si puede, métase al taller de dones para que se dé cuenta que Dios lo hizo con un propósito y que Él es nuestro alfarero. Él ve hasta una piedra y Él ve la manera de moldearla, O sea, no solo el barro, porque hay gente que es como el barro, puede ser moldeable, o sea, puedes darle bien la forma. ¿Han agarrado el lodo? O la plastilina, ¿no? La plastilina es muy moldeable, podemos hacer cualquier figura. Pero hay uno que otro que parece piedra, ¿no? Que decimos, no, nadie lo cambia. Pero el Señor dice, bueno, no lo puedo moldear así con las manitas, entonces voy a agarrar piedra y cincel, y entonces de que le doy forma. Así es nuestro Dios. No sé qué le tocó ser a usted o qué somos, porque todavía estamos en un proceso, porque lo dice Filipenses, hasta que llegues con el Señor, vas a encontrar la perfección. Mientras tanto, todos los que estamos aquí, estamos siendo moldeados por parte del alfarero. Unos tal vez como lodo, otros como piedra, así con cincel y martillo, pero de todos los que estamos aquí, todos estamos siendo moldeados por el mejor alfarero. Hay una tercera cosa que quiero compartirles. Fíjense que cuando somos moldeados, yo les decía ahorita, hay veces que el Señor nos tiene que apretar, hay veces que los que somos piedras, pues con cincel y martillo nos va dando, pero todos pasamos por procesos que a veces nos duelen, que a veces nos incomodan. ¿Cuáles son esos procesos? Esos altibajos que a veces nosotros pasamos como cristianos. Hay veces que pasan cosas que decimos, no, es que esto parece que no es de Dios, pero aún así las cosas más sencillas, los obstáculos más sencillos, aún así nos están formando, son parte de que el alfarero está creando en nosotros algo perfecto. Fíjense que cuando el alfarero ya tiene la pieza, o sea, ya tiene el vaso o el jarrón ya moldeado, lo tiene que ir a meter al fuego a cierta temperatura, en ciertas condiciones, y cada pieza tiene un tiempo de estar dentro del fuego. Ya que sale, la pieza ya está lista para utilizarse. Antes no puede ser, o sea, mientras está ahí en forma de vasito, pero todavía si uno la toca se hunde o así, no está lista, ¿o sí? O sea, yo me acuerdo cuando era niña que hacía figuritas de lodo o cosas de lodo, o sea, no, le metía agua al vasito que hiciera y se derramaba, ¿no? O quería poner algo encima y pues se caía todo, ¿no? Entonces, así es con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro alfarero, lo que ya vimos, nosotros somos esa masa, ese lodo, pero viene una tercera cosa, que es que tenemos que entrar al fuego para terminar de perfeccionarnos. Si queremos ser útiles, claro está, ¿no? Vamos a buscar Isaías 48:10.
Isaías 48, 10. ¿Quién me ayuda? Sí. A fuerzas tenemos que pasar por el horno. Y dice ahí, de aflicción. Quien le diga que llegar a Cristo, que llegar a la vida cristiana, se quitan todos los problemas, es un mentiroso. Porque llegar a la vida cristiana y estar siendo moldeados por el alfarero, sin duda, va a traer lágrimas. Distintas a lo mejor a las que viviríamos afuera, pero lágrimas al fin. A ninguno de nosotros nos gusta que nos cambien, ¿no? Porque nosotros estamos en una zona, o sea, de confort. Si a mí me dicen, es que tienes que cambiar esto, eso hace que me esfuerce en hacer algo más. Pero naturalmente, el hombre le gusta estar donde está cómodo, donde no se le exige más. Cuando llegamos a Cristo y quieres ser un siervo útil, sin duda vas a pasar por esas lágrimas, por esa aflicción, porque tendrás que ser roto tú para que se forme el corazón, en nuestro corazón conforme a Dios. Hay una alabanza que cantamos y se me olvidó el nombre, que dice: quebrántame, transfórmame, bueno, no sé cantar, moldéame a tu imagen, Señor. Esa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Yo así. Pero fíjense lo que le cantamos a Dios. ¿Cómo le decimos? Quebrántame, transfórmame, moldéame. Les decía a las hermanas, ya nada más falta que le digamos así, patéame, porque lo que le estamos diciendo, rómpeme totalmente. O sea, estoy dispuesto a dejar de ser yo para que tú me moldees como a ti te gusta. Pero cuando rompemos algo, ¿qué pasa? Cuando nos cortamos con algo, nos duele. Físicamente nos duele. Ahora imagínense internamente, le estamos diciendo al Señor, rómpeme, córtame, porque quiero que tú seas, quiero ser como tú, a tu imagen. Cuando cantemos, pensemos en eso. No les digo, ahora van a decir, no, ya no hay que cantar esa porque está difícil. No, cuando lo estemos cantando, recordemos que Él es el alfarero, nosotros el barro, y necesitamos el fuego para que el Señor termine de perfeccionarnos. Primera de Pedro 4, del 12 al 13, dice, dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se inmersa su alegría cuando se revela la gloria de Dios. Aún el más pequeño de nuestros sufrimientos tiene un propósito si nosotros estamos en Cristo. Aún el más pequeño, aún la lucha más pequeñita tiene un propósito en nuestras vidas. Así lo dice la palabra de Dios, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es fácil decirlo, pero cuando el corazón está siendo afligido a causa de que el Señor nos está moldeando, nos está rompiendo, a veces no es tan fácil. Yo creo que todos lo hemos pasado. Esa parte en la que el Señor empieza a moldear y decimos no. Cuando pasamos por situaciones que no entendemos, pero tienen un propósito. Hay cosas que solo nosotros conocemos. Tenemos luchas que solo nosotros conocemos. Puede que se dé a alguien la idea, ¿no? Pero son cosas que son de Dios y de nosotros. Y Él los va a ir moldeando. Hay cosas en la mente
que el Señor las va cambiando, las va renovando. La gente se da cuenta, pero mucho tiempo después decimos, pero ya cambió, ya es más maduro. Pero no sabemos todo el proceso de esa madurez. No sabemos cuántas veces el Señor lo rompió, cuántas veces el Señor nos ha hecho pasar por esa aflicción de decir, híjole, no puedo, sí puedo, tengo que orar porque yo humanamente no puedo. El depender de Él también nos causa pues ese quebrantamiento. Parece algo irónico, ¿no? Que estando en el Señor estemos sufriendo, pero es parte de la perfección. Sufriendo es un decir, porque estamos creciendo en el Señor. Si decimos, no, es que estoy sufriendo, y nos quedamos en el sufrimiento, pues no. Veámoslo, dirían el pastor y los chavos, como mente de tiburón, ¿no? O sea, parece que estoy sufriendo, pero no estoy sufriendo, estoy creciendo. ¿Por qué? Y así es con el Señor, ¿eh? O sea, sí, no la estoy pasando tan bien, pero esto me va a ayudar a ser mejor, a servir mejor. Cuando Pablo les dice, yo espero de verdad que el Señor los perfeccione, también les está diciendo, pues van a sufrir, van a seguir pasando por situaciones complicadas. A lo mejor ya superaste tal cosa, ¿no? A lo mejor ya superaste ese carácter tan feo, ya eres más dócil. Pero todavía eres eres rencoroso. Bueno, vamos a tratar, te voy a moldear esa parte para que vayas perfeccionando. Y no es para que seamos las mejores personas, es para que nosotros seamos buenos instrumentos en el Señor. Sí nos va a ser distintos, pero en realidad es para servir a nuestro Dios. En 2 de Corintios 4:7, ahí acompáñenme. Vamos a ver el propósito de pasar por el horno de fuego. 2 de Corintios 4:7. Pensé que lo iba a leer. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora lo voy a leer en la nueva versión internacional para que no se nos olvide. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que vean qué tan sublime poder viene de Dios, dice, y no de nosotros. Somos barro, Él es el alfarero, y cuando termina la obra no es para que nosotros digamos, ven cómo sí pude, ven cómo sí soy muy bueno para esto, mis triunfos, mis logros, ay no, ya toco mucho mejor la guitarra, canto mucho mejor, predico mucho mejor. No, ¿es para qué? Para que se gloríe el nombre de Dios, ¿no? Para gloriar el nombre de Dios, para que Él sea el sublime, para que digamos, gracias a Dios lo hice, porque dependo de Dios, hago esto, porque el Espíritu de Dios es quien me guía, hago esto. No es por mí, es por el Señor. El ser nosotros el barro y Él el alfarero va a hacer que nuestras vidas también testifiquen de lo que Dios hace. Va a hacer que las demás personas se acerquen a nuestro Dios a través de lo que somos nosotros y cómo nos desarrollamos lo que Dios nos da, cómo nos formó Dios, unos vasos, otros jarras, otros platos, como nos haya formado el Señor. Pero eso va a hacer que otras personas conozcan también de la palabra de Dios. Va a hacer que nuestro servicio sea muy distinto. Yo soy una persona muy, pues a veces
a veces muy sentimental, y esto también me hace a veces ser muy rencorosa. Entonces, eso no está bien. Y me he dado cuenta que eso limita a veces mi servicio a Dios, limita lo que yo puedo darle al Señor. Y es algo que van a decir, ay, la hermana está predicando de eso, pero es algo que este año es uno de los propósitos. Le dije, Señor, esto te lo voy a dejar en tus manos porque yo no puedo. Porque sé que con mis fuerzas no lo voy a lograr. Quiero ser un vaso útil, pero esto me está estorbando. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Y qué me está pasando? Eso hace que me esté rompiendo y que hay días en que pues ya no me está gustando esto, ¿no? Que no se haga lo que yo digo, pero no es así. Tiene que ser el Señor quien me esté moldeando, tiene que ser Él quien me diga, ¿no? Para dónde y moldee mi carácter. Todos pasamos por algo así, no me va a decir que no, o soy yo, nada más, ¿no, verdad? Bueno, no digo que todos sean como yo, pero todos estamos trabajando con algo. No olvidemos que esto es un proceso. Hace rato platicábamos con mis cuñados y hablamos acerca de esto. Y decía Freddy, esto es un proceso. O sea, esto va a pasar, se tiene que superar, ¿no? Me quedó muy grabado eso. Es un proceso. Digo, sí es cierto, es un proceso el que nosotros estemos siendo formados. Así que no es fácil, no, porque yo creo que todos lo hemos pasado. El que Dios diga, vas para acá, y mi corazón diga, yo quiero ir para el otro lado, pero el Señor diga no, porque por algo te llamé, por algo te formé, y cómo no, claro que sí, le pasas al horno de fuego, porque es necesario perfeccionarte. Y lo hacemos. Si en su vida no está pasando algo así, puede ser dos cosas. Uno, que esté muy alejado de Dios y que no esté queriendo escuchar la voz de Dios. Y eso es bien feo, porque cuando el Señor diga, ¿cómo no? Si vas a venir, no va a ser a lo mejor en los mejores términos. Ese puede ser una, que usted esté muy alejado de Dios. Y la otra es que pues ya se murió y no le hemos avisado y entonces pues ya alcanzó la perfección. Entonces no creo que ninguno de nosotros esté en esa posición. Pero si es la primera, pidámosle al Señor que nos siga moldeando, que sintamos que si nos tiene que romper, nos rompa. Que si nos tiene que moldear, picar con cincel y martillo, pues vamos a darle, porque nosotros somos ese instrumento para llevar el evangelio a los demás. Somos el instrumento para servir a nuestro Dios. Así que como dice Pablo, espero que el que empezó la buena obra la perfeccione. Qué bonito mensaje les deja, ¿no? A los filipenses, pero también duro. Esto es lo que nos deja esta tarde el Señor a nosotros. Espero que el que comenzó la buena obra en todos los que están aquí, los perfeccione. Así que pidámosle al Señor entereza, fuerza, que su Espíritu Santo nos dirija y que siempre estemos dispuestos a servir. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos esta tarde, porque tú eres el mejor alfarero, tú eres el único que nos puede transformar, que puede transformar un simple polvo en algo maravilloso, en algo que sea útil, que sea servible. Gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, nosotros estamos aquí para servirte. Aún sin merecerlo, Señor, tú nos llamaste, nos formaste, nos permites pasar por estos procesos, a veces dolorosos, a veces de mucha alegría, pero nos transformas, Padre.
Gracias. Gracias porque no nos vas a dejar como cuando nos tomaste, Señor, la primera vez. Porque vamos a ser distintos. Porque aún en esos procesos dolorosos, tú estás ahí. Y tú nos transformas, nos das alegría. Padre, gracias. Gracias por ello. Te suplico, Señor, que si alguno de nosotros siente que no está siendo transformado, siente que se ha alejado mucho de ti, Señor, y ya no escucha tu voz, Padre, permite que lo vuelva a hacer. Permite que te vuelva a sentir cerca, Señor, porque tú nunca te vas, tú nunca nos abandonas, Padre. Gracias, porque no descansas, Señor, hasta perfeccionarnos. Y gracias, Señor, por la prueba. Gracias, Señor, por las situaciones que nos llevan al límite para darnos cuenta que tú eres el único que nos puede ayudar. Haznos instrumentos útiles, Padre. Haznos instrumentos que traigan más almas a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.